largas en los pasillos del hospital, dentro de las habitaciones de los pacientes. Eran, la actuación de ellos era terrible. Y a mí me secuestran el 25 de noviembre. ¿Año? 76. Unos meses después de que estos personajes se habían hecho cargo de la guardia esa. Me llaman de dirección a las 10 de la mañana, en pleno funcionamiento del hospital, y yo fui desprevenidamente y tranquilamente porque pensé que era por algún permiso, que no le había dado un familiar o alguna cosa que no tenía demasiada importancia. Y ahí la detienen. Cuando voy a golpear la puerta de dirección, me tapan la boca, me toman de los brazos, me apoyan una pistola en la cabeza y me arrastran por el pasillo hasta un pasillo lateral derecho, me introducen en la primera oficina, me tabican, me amordazan, me tiran sobre un escritorio y me empiezan a hacer torturas, a torturar. Me apretaban los pezones, me tiraban del vello del pubis y me decían: esta es la aceituna del vermú. El que dirigía ese grupo, que se llamaba Juan Cocteleza. Y disimulando la voz, haciendo una voz impostada. Entonces yo le dije: no disimules, Juan, porque yo sé que sos vos. Yo sé que son ustedes. ¿Por qué me trajeron acá? ¿Qué les pasa? Y dice: ya vas a ver, esta es la aceituna del vermú. Y siguieron con esa cosa. Después me tenían atada y me dejaron largo tiempo sola con 1 o 2 personas que estaban allí como de guardia. Incluso en un momento dado pedí que me levantaron la mordaza si podía tomar agua y me dijeron que no, que agua no podía tomar. Después supe por qué. Era porque me iban a picanear. Y si me iban a picanear no podía tomar agua. Cuando cesaron los ruidos normales del hospital, del movimiento, que serían, supongo, 6, 7 de la tarde, me sacan de allí, me tiran en una camioneta y después de un recorrido de unos 15, 20 minutos, me sacan al hombro, me suben una escalera de madera, me tiran en un piso también de madera y me dicen: estás en Campo de Mayo. Bueno, no entendía por qué, pero estaba en Campo de Mayo. Después me desnudaron, la primera vejación que hacen, la primera humillación a la que los someten a cualquier persona, tanto hombre como mujer, era desnudarnos, dejarnos totalmente desnudos, indefensos frente a ellos. Es decir, un atentado al pudor como primera medida. Y luego comenzaban las torturas físicas. Me sacaban de ese placar, porque era un placar tipo closet, y me llevaban y me torturaban, haciéndome las preguntas más inverosímiles. ¿Dónde estaba Firmenich, al que no conocía? Si yo era la mujer de Vaca Narvaja, al que tampoco conocía. ¿Dónde vivía Galimberti? ¿Con qué médico del hospital me acostaba? Preguntas todas disímiles y que no tenían nada que ver, y que no tenían nada que ver con mi vida particular. ¿Cuántas sesiones de tortura debió padecer? Y yo debo haber estado allí 10, 15 días y deben haber sido como 30, porque había días que me torturaban 2 o 3 veces. ¿Sesiones de cuánto tiempo? Imposible saberlo. Imposible saber el tiempo, porque algunas eran todas muy dolorosas, cada vez eran más dolorosas cuando ya estaba herida. ¿Y dónde estaba en realidad? ¿Estaba en Campo de Mayo? No. No. En una oportunidad ellos me ataban siempre las manos a la espalda y en una oportunidad me dejaron las manos atadas delante. Entonces yo estiré las manos hacia atrás y tomé un papelito y me levanté las manos y miré así, decía: Feliz Navidad, voluntaria del Hospital Posadas. Y me di cuenta que estaba en el hospital. Le dieron una vuelta de 15 minutos porque tenían en el predio del hospital. En el centro, en el propio predio del hospital, atrás tenían un centro de detención que se llamaba... El Chalet. El chalet porque era el chalet del director anterior. Este director militar no lo utilizaba y nosotros lo conocíamos bien al chalet. Yo en ese momento todavía no llegaba a darme cuenta que estaba en el chalet. ¿Cómo aparece Muiña en la historia? Muiña formaba parte del grupo
Y en las torturas participaban todos. ¿Usted lo conocía de antes a Muña? Conocía a todos, porque ellos se paseaban impunemente por el hospital, patoterilmente, amenazando a la gente sin ningún motivo, porque sí nomás. Muña está preso por su denuncia. Exactamente. Y salió primero muy beneficiado con la sentencia del Tribunal Oral número 2, que fue una sentencia muy leve de 13 años, porque un torturador de ese calibre es equiparable a un asesino. ¿Él estaba allí o participaba efectivamente de la tortura? Participaba de la tortura, todos participaban, porque, por ejemplo, en un momento, una vez, así como una referencia puntual, me pusieron en el medio del lugar donde me torturaban, que era una habitación, me golpeaba a uno y era como un muñeco rebotable, me daba una trompada a uno, caía para un lado, me golpeaba el otro, iba para el otro lado, donde caía me pegaban, es decir, eran varias personas pegándome hasta que uno me rompió el esternón y me caí y me desmayé, allí dejaron de pegarme ese día. ¿La torturaban con una capucha o a cara descubierta? No, yo estaba tabicada, ellos estarían a cara descubierta, pero yo estaba con los ojos vendados. Y después me quemaban. ¿Qué le reconocía? ¿Las voces entonces? Le reconocía las voces. Y además me quemaban, y me quemaban varios, porque uno me quemaba con un encendedor el cuello. Yo tengo 2 cirugías reparadoras del cuello y todavía tengo esta secuela, porque había quedado con una cicatriz tan enorme que no podía dar vuelta al cuello, yo tenía que dar vuelta todo el cuerpo para mirar para atrás. Y me quemaron, entonces me quemaban el cuello, yo hacía así, me quemaban, del otro lado me quemaban el brazo con una colilla, del otro lado me quemaban la pierna con el otro encendedor. Entonces eran varios, eran todos los que participaban en la tortura. Estaban muy felices de torturar. ¿Cuántas personas serían? 13 aproximadamente eran. Y además un día me levantaron, porque yo tenía el esternón, las costillas rotas, las quemaduras importantes y no podía movilizarme, me sientan, desnuda por supuesto, y traen a un médico del hospital que todavía está desaparecido, el doctor Jorge Reumann, y a una médica cardióloga, Jacqueline Romano. Los ponen también desnudos y ya golpeados, no en la forma que estaba golpeada yo en ese momento, pero ya golpeados, y nos hacen un simulacro de careo. Ellos con medias de nylon, con pasamontaña, pero yo los reconocía, debajo de las medias de nylon se les veían las caras, los reconocía a todos. ¿Usted estuvo cara a cara con Muña alguna vez después? No, porque en el juicio, cuando yo tenía que declaró una testigo previamente, cuando me tocaba a mí declarar, el abogado de él pidió al tribunal la posibilidad de que se retirase y él se retiró. ¿Cuántas de esas personas que la torturaban fueron presas por su testimonio? Presas fueron Muña, Ríos, que todavía quedó sin sentencia porque se enfermó del corazón y está enfermo, sigue enfermo, desde el año 2011. ¿Han tenido esa delicadeza de no juzgarlo? Sí, de no juzgarlo, porque estaba enfermo. Y Coptelesa, que era la voz cantante del grupo, el más sádico, ese murió en prisión, murió en Marcos Paz, de un infarto masivo, tenía 50 y pico de años, porque era un tipo ¿Usted muy le seguía joven. las pistas a ellos, lo que pasaba con ellos? ¿Le resultaba inevitable saber de esas vidas horrendas? Yo trataba de saber dónde estaban, trataba de que los ubicaran. Perseguía al doctor Rafecas permanentemente para que la capturase a Coptelesa. Coptelesa tenía una recompensa de 100.000 pesos. Después no sé cómo lo capturaron. Si lo capturaron, si se entregó, pero yo le decía al doctor Rafecas, necesito que estén presos. Y él me decía, pero la vida del fugitivo es muy complicada, me decía, casi es peor que estar preso. Muña solamente recibió una condena de 13 años. 13 años, nada más. ¿Y qué otro beneficio ha tenido? Porque parecería ser que han sido hasta llegar a esto de la Corte Suprema. Y parece ser que, me enteré recién ahora, por datos periodísticos, que tenía prisión, ahora tenía como una especie de
Domiciliaria, condicional, una cosa así. Domiciliaria no, porque él vivía en una relación. Condicional. Sí, una libertad condicional. ¿Qué ha sentido, Gladys, frente a esta decisión de la Corte Suprema? Dolor. Mucho dolor. Muchísimo dolor, decepción, porque la justicia ya me tenía muy decepcionada, pero este golpe bajo no lo esperaba. Y yo no solamente es mi dolor, es el dolor de la humanidad entera, es el dolor de la democracia. Esto es un atentado a la democracia. No es un atentado a nosotras las víctimas, es un atentado a la democracia porque es un retroceso que ha hecho nuestra justicia. Porque como usted bien dijo recién, hay 750 en la gatera esperando ser beneficiados con la misma medida.